Bueno, dado que esto es un curso, ¿no?, de introducción al arte contemporáneo y la invitación me la hace Fernando Castro, en base a un contexto que es dicho y hecho, mi obra tratará de exponer un trabajo que se contextualiza en un arco temporal entre 1976 y el momento actual, ¿no?, 2016. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente, exactamente 40 años de actividad, ¿no? ¿Por qué 1976? Quizás es porque es la primera exposición en la que entiendo aparece una sintomatología o un procedimiento artístico que tiene que ver con lo que posteriormente se irá desarrollando a lo largo de las siguientes décadas. Sin embargo, 1976 a 1984 es un espacio temporal que podemos considerar todavía, digamos, de formación o de construcción de una determinada forma de lenguaje. Un lenguaje que en aquel momento, del 76 al 86, era muy intuitivo, era un lenguaje que tanteaba el espacio, que tanteaba el lugar, que tanteaba la idea de la escultura, pero ya puede verse en una primera exposición en el año 76 que hicimos casi, digamos, terminando lo que eran los estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, que era una de las escuelas donde, digamos, la última escuela donde yo estudié. Primero estudié en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge, en Barcelona, y luego pasé a terminar mis estudios en Madrid. En aquel entonces era escuela superior, todavía los estudios no estaban integrados en la universidad, por lo tanto éramos digamos, una generación que posteriormente tendríamos que transformar nuestros títulos en licenciaturas. Bien. En ese contexto, año 76, un año complicado para España, para la transición, difícil, digamos, un momento crucial para todo el desarrollo democrático en nuestro país. Nosotros hicimos una exposición que era que podemos decir de los graduados o los que terminábamos nuestros estudios en la Facultad de Bellas Artes en el Palacio de Velázquez, y de alguna manera será esa la primera exposición de arranque en la que yo considero allí ya se daban los datos y los elementos de un lenguaje que se iría prolongando en las siguientes décadas. Esta era una exposición que era 20 artistas de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, que exponían en ese magnífico espacio que sigue siendo el Palacio de Velázquez del Retiro, y cada uno teníamos, en ese momento teníamos un espacio propio para experimentar y para mostrar lo que entonces pensábamos que era la escultura. Por lo tanto, este será el punto de origen digamos, de mi trabajo y de arranque también de la charla de hoy, que creará digamos, el contexto, digamos, de arranque de ese momento. La década del 76 al año 84 aproximadamente, no es exactamente una década, o los 8 primeros años, fueron años en los que yo me aparté de mi vida en Madrid, dejé mi trabajo en Madrid y me fui a vivir al campo, y estuve desde el año 76 al año 84 viviendo en la zona norte de Segovia, en una zona muy cercana a la Sierra de Ayllón y a la zona de Riaza. Me fui a vivir al campo y a hacer lo que me apetecía hacer en ese momento, que era terminar mi formación, tener tiempo para desarrollar mi trabajo, mi idea del arte, y apartarme de alguna forma de ese momento para disponer del tiempo interno necesario para poder desarrollar lo que yo consideraba que en ese momento podía desarrollar. Por lo tanto, estamos hablando de casi una década en la que yo casi en ese tiempo produzco aproximadamente
muy pocas exposiciones individuales, solamente 2 exposiciones individuales en esos 8 años, y participo en unas 10, 12 exposiciones colectivas que en general pertenecían mucho al contexto aragonés de ese momento, y también otras que se hicieron por invitación también en instituciones en Madrid. Pero es un tiempo, digamos, de una actividad externa, de una actividad expositiva reducida, precisamente por haber tomado esa decisión de apartarme del escenario en torno a Madrid. Tiene que llegar ya la década de los 80 cuando yo reaparezco de alguna forma en la escena madrileña. A partir del 85 aproximadamente reaparezco a través de una galería que me invitó a hacer una exposición entonces, que era la Galería Villalar, que luego posteriormente desapareció como galería en los finales posiblemente de los 90 o principios de los 90, y acepto participar en una exposición colectiva inicialmente, y luego ya tendrá que llegar el año 86, que es cuando yo realizo mi exposición el Desayuno Alemán, que es donde yo ya entro en el escenario artístico de Madrid de ese momento, con cierto éxito, digamos, o cierta notoriedad. Por aquel entonces Miguel Logroño estaba organizando el Salón de los 16, Miguel Logroño me invita a participar en el Salón de los 16, y eso me permite también una plataforma, una visibilidad que yo no tenía, y toda esa trayectoria de esos 8 años desarrollando un trabajo aparte del circuito, digamos, se despliega en ese momento, que es el año 86, en esa exposición. Para entonces yo ya había entrado en la Universidad de Salamanca como profesor asociado, es decir, dejé mi estudio en el campo y me fui a vivir a Salamanca, y a partir de ahí empieza una etapa absolutamente nueva en la que me incorporo al circuito expositivo normalizado, y en un momento además muy interesante para el arte español. Recordemos que los años 80 eran los años en los que se consideraba que eran los años de la pintura, y luego no fueron tanto así, o fueron así, pero de alguna manera luego se han leído de una manera también más amplia, más plural, ¿no? Eran años evidentemente donde la transvanguardia, donde la pintura salvaje alemana tenía una influencia general en el contexto internacional, en el contexto nacional por supuesto también, y los escultores, tanto los escultores como los pintores tenían esa influencia que llevaba necesariamente, en algunos casos llevaba una cierta figuración, en otros casos no tanto, pero bueno, había ese aura posmoderna también que envolvía un poco todo lo que se producía. Digamos que yo no estaba en esas corrientes, yo decididamente mi trabajo no arrancaba de esas bases, no seguía esas tendencias, que hoy podrían llamarse modas, pero no eran tendencias. Y por lo tanto era un arte de difícil inserción en el contexto. Afortunadamente en España en los 80 aparece una generación de escultores. Contra todo lo previsto, diría yo, yo creo que no había pronósticos en torno a que iba a aparecer una generación de escultores. Aparece de repente en diversos puntos de la geografía española, aparece una generación en la que estuvimos muchos, ¿no? Y estábamos muchos, y que poco a poco fue creando un cuerpo estético que no siempre era homogéneo, ni todos participábamos de las mismas ideas, ni de las mismas digamos, maneras, formas o modos de hacer, pero sin embargo ese momento social importantísimo también de transformación social en el cual nosotros estábamos todos insertos, sí que dio una vitalidad, sí que dio una vida, y sí que dio una actividad creo que muy sobresaliente y muy inusual también. Todavía en España no se habían construido
los grandes museos, las grandes instituciones, digamos, no habían aparecido a nivel autonómico, me refiero a nivel de las diversas regiones o las diversas autonomías, no habían construido, es una infraestructura cultural poderosa, por lo tanto España se estaba haciendo y nosotros participábamos de alguna manera de esa energía que estaba en el momento, ¿no? A partir del año 86 prácticamente mi actividad no ha dejado de cesar, ha sido continua. Los años 80 como tal, por supuesto, pasaron como década también, como tiempo, como energía dentro de un contexto político fundamental, y de alguna manera en los 90 cambiaron mucho las cosas, pero bueno, mi actividad nunca se redujo. Hay que pensar que prácticamente desde el año 86 ahora son casi más de 50 exposiciones individuales que he ido produciendo de una forma, de otro, unas veces con instituciones, otras veces con museos, otras veces con galerías que en unos casos han desaparecido, con galerías magníficas que en su momento significaron mucho, no para mí, sino también para el contexto de los que vivíamos en aquel entonces, y bueno, mi trabajo se ha desarrollado como es conocido, con galerías importantes, que algunas ya han cerrado, pues como Oliva Araúna, o trabajé con Más Estrella, como Salvador Díaz, que también es una galería que cerró, como también una galería importante para Aragón en aquellos momentos, en los años 80, como fue Miguel Marcos, galerista que sigue activo, en este caso ya después de sus diferentes cambios, porque como sabéis inauguró también una galería en Madrid, en la cual yo participé y colaboré con él y él conmigo, y actualmente tiene una galería en Barcelona, con la cual las cosas han cambiado mucho, ¿no? Se han desplazado, se han movido, y hay galeristas también importantes de los años 80 que han muerto, y por lo tanto el paisaje ha ido muy rápido, y España se ha transformado a partir de los años 90 muy rápidamente, ¿no? Los años 80 fueron decisivos para esa construcción, y todos nos vimos afectados por ello. En el año 92, por ejemplo, debido a la crisis económica que hubo, fue un momento muy difícil, muy duro. En general se cerraron bastantes galerías, incluso relaciones que tuvimos en aquellos años con galerías en Estados Unidos, bueno, con galerías con las que entonces trabajábamos, como Mincher Wilcox o como Donald Young, ¿no? Donald Young ha muerto recientemente, hace 2 o 3 años, ¿no? Uno de los grandes galeristas americanos. Bueno, pues todo ese paisaje ha cambiado, y todo ese tiempo de alguna manera ha hecho que todo, digamos, toda nuestra actividad se fuera desplazando, ¿no? También en los años 90 colaboré con la Galería M en Alemania, en Bochum, y se produjo una actividad en Alemania más rica, ¿no? Había una conexión importante entonces entre las galerías, en algunos casos galerías españolas con galerías extranjeras, y en otros casos directamente del propio artista con las galerías de fuera. Digamos que en los 90 hubo un importante cambio político. En el año 96 creo que fue cuando entró el gobierno de Aznar, si mal no recuerdo, y también las cosas políticamente se movían, ¿no? se desplazaban, y hemos visto, por supuesto, hemos visto como artistas esos cambios, pero nuestra actividad no ha dejado de crecer y de trabajar con los medios que han existido a nuestro alrededor. El paso, de alguna manera, al año 2000 supuso también un cambio importante también en mi trabajo, y yo creo que toda esa etapa del año 2000 en adelante es una etapa que de alguna manera se revisó en parte en la exposición que yo hice luego posteriormente, comisariada por Gloria Moure en el MUSAC de León, ¿no?
estamos hablando exactamente del año 2011, y quizás esa fue la exposición más extensa, digamos, que en el que se pudo ver mi obra. Pero claro, todo eso puede suceder gracias a exposiciones anteriores, a comisarías anteriores, entre ellas varias realizadas por Fernando Castro, como las exposiciones que realicé en Gijón, o como la exposición que realicé en el Dados en Salamanca, o como exposiciones que realicé en la época en la que Pablo Rico era director en la Fundación Miró de Mallorca, ¿no?, en donde también realicé un gran proyecto expositivo. Es decir, pero sí, podemos decir que la exposición, el arco más extenso que en mi trabajo se ha podido ver, digamos, que recogía desde el año 84 al 2010 aproximadamente, quizás es la exposición que se hizo en el MUSAC con Gloria Mauri. Mi relación con la docencia, mi relación a través de la universidad, cuando yo me incorporo en el año 84, prácticamente teníamos unos planes de estudio, digamos, inciertos, inseguros, que teníamos que crear. Hay que pensar que durante los últimos 30 años han cambiado los planes de estudio 3 veces, y ahora estamos en el último cambio, que es el cambio al grado, y mi relación con la docencia es anterior incluso a la etapa universitaria. La educación siempre me interesó. La educación es un campo de experimentación, es también una forma de compromiso social, una forma de relación también con el espacio político, el espacio social en el que vives, con la comunidad, y son ya esos 35 años los que llevo trabajando en la misma. Por lo tanto, he ido viendo los cambios progresivos que se han producido. Artísticamente, para mí siempre ha sido muy enriquecedor, porque la docencia lo que te obliga es a aprender de forma continua, porque no hay enseñanza sin aprendizaje, ¿no?, y te obliga también a explicarte, ¿no?, y obliga a explicarte no solo a ti mismo, que sería enormemente aburrido solamente hablar de ti mismo, sino a explicar también en el contexto, digamos, cultural en el que trabajas, en el ámbito en el que trabajas, que en mi caso es en el ámbito de la escultura, y por lo tanto a descender también y a explicar las épocas importantes del desarrollo de la escultura, que yo fundamentalmente dedico a partir de los años 60, sobre todo los movimientos a partir de los años 60 y los movimientos y tendencias, y también muy concentrado en los años 80, que son los que luego yo viví personalmente y pude compartir de alguna manera en el contexto europeo en el que se estaba produciendo toda la escultura del momento, y por tanto, digamos, la universidad me ha permitido de alguna manera estar necesariamente creciendo permanentemente en torno al trabajo del arte.